De todo un poco, con Manuel de Santos. ¿Cómo está la educación actualmente en México? El sistema educativo, tristemente en su gran mayoría, es ineficaz e ineficiente. Funciona como un embudo en donde el 100% que ingresa a la primaria, fíjense este dato, el 100% de los chicos que ingresan a la primaria, solo el 1.5 llega a estudiar un posgrado. Tristemente, esto pasa mucho en las instituciones, a veces pues de gobierno, que es donde está pues la mayor cantidad de los niños en nuestro país. Cabe mencionar que incluso a su vez también existe un desajuste entre el sistema educativo y el productivo, porque incluso pues de cada 6 egresados, solamente uno pues tiene posibilidades de quedarse con un empleo de lo que estudió. En los últimos 2 años que vivimos con este tema de la pandemia, pues ha sido todo un reto la educación para nuestro país, pues según el INEGI, en mayo 2022, 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes de entre 3 y 29 años de edad no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y pues obviamente también en gran mayoría pues por el tema de la pandemia. Hay una cantante, de la cual yo soy muy fan, ella es una artista colombiana, es Shakira, que ella apoya bastante este tema de la educación y me gusta mucho que en una entrevista platicaba que la educación realmente tiene el poder de transformación y pues no solo de transformar a las personas que lo reciben, sino también a toda una comunidad entera. Así es que quiero empezar el día de hoy con este 5º podcast en De Todo Un Poco con Manu de Santos, en donde hemos estado invitando a varias personalidades para hablar de diferentes temas como que son muy importantes y tienen mucho que decir. Y el día de hoy vamos a platicar de la educación en nuestras niñas y nuestros niños. Es un tema súper importante porque definitivamente creo que lo que va a ayudar a cambiar este país pues es únicamente la educación, pero la educación de calidad, una buena educación. Y para este podcast no me encuentro solo, ya saben que siempre tenemos un invitado. Tengo un invitadazo, la verdad es que siempre se la vive corriendo, un invitado que está loco por la educación y la transformación de los niños que tienen altas capacidades, bajo un sistema en donde reúne todo lo que un niño necesita para crecer y explotar sus habilidades y destrezas. Él es el maestro José Ángel Moyano Cañero, mejor conocido como Pepe, y así lo vamos a estar llamando el día de hoy. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Feliz de poder estar y de compartir. Perfectísimo, muy bien. Bueno, pues te invité porque este es un tema que sé que te apasiona bastante. Tuve la oportunidad de ir hace poquito al proyecto en el que estás trabajando actualmente y pues se nota que es un tema que te apasiona, que te gusta. Entonces, bueno, pues puede ser un tema controversial porque ya sabemos, lo decía en un inicio, es el tema de la educación tristemente todavía sigue siendo un factor súper importante en el país que no está tan a favor, en donde luego no todos tienen las mismas posibilidades, no todos tienen el apoyo. Entonces, bueno, pues justamente quiero platicar de eso con el invitado que tenemos el día de hoy. Pero antes de hablar de tu proyecto, porque tienes un proyecto espectacular, primero me gustaría que nos platiques, pues, ¿cómo es que llegas a México? ¿Hace cuánto llegas a México y por qué llegas acá? ¿Por qué sales de tu país? Bien, pues llegar a México fue por vicisitudes del destino, fue casualidad, fue de estas cosas que ocurren y te sorprenden en la vida. No era algo que estuviese en mis planes desde hace, pues toda mi vida la he vivido intensamente, como decías, corriendo desde pequeño, disfrutándolo, no con una celeridad de poner el pie en el acelerador para brincarme nada o perderme el poder disfrutar del paisaje, pero sí con mucha energía. Sí. Y he vivido en varios países, desarrollando proyectos, primero formándome y continúo en proceso de formación. Creo que la formación es algo que debe de ir de la mano siempre del tiempo que transcurre. Yo digo que vivir es aprender y aprender es vivir, y el día que no aprendes, pues ya no hay vida. Claro. Llegué por coincidir con personas del campo educativo, tuve una experiencia de éxito en España en el concurso oposición, fui a muy temprana edad, fue conseguir el primer lugar en 2 estados de manera simultánea. México iba a ser la primera evaluación nacional docente, coincidí con gente del Instituto de Educación en Madrid, estaba en la Complutense de Madrid haciendo el doctorado. ¿En qué año fue esto?
Hace ya algunos, yo para la fecha es para lo que soy malísimo, pero hace ya algunos años, yo creo que en torno a unos 7 años, había creado un instrumento para medir el pensamiento crítico en niños de primaria. La gente decía que no se podía, que no tenían, y yo decía que sí. Me desafió un profesor, pues mídelo, pues lo mido, y lo medimos. Y a partir de ahí, en mesas redondas y de debate, me presentan, comparten esa experiencia de los logros, de haber tenido la posibilidad de quedar en un buen lugar, en primer lugar en 2 estados. Ante eso me piden la fórmula, me piden compartir un poco cómo lo había hecho. Los maestros de Aguascalientes quedan en primer lugar nacional. Y de ahí pues ya no me sueltan, y Pepe, que llega a cumplir la expectativa de la familia, 30 años ya, pues me compro la casa, el coche, me quedo cerca de la familia, dejo de estar fuera de España, pues estoy aquí. Llegaste acá. Y Oye, fíjate, ahí ya te adelantabas un poquito a esto pues sí, que has logrado, y como dices, a muy temprana edad ya habías hecho cosas extraordinarias en este tema de la educación, pero me gustaría regresar un poquito más atrás, ¿no? Sí. ¿En qué momento te das cuenta que tú quieres aportar a la sociedad en este tema de la educación con los niños y las niñas? Mi conexión con la educación viene de casa. Yo agradezco la cuna que tengo. Siempre digo que tengo una cuna de aceituna, una cuna de arte, una cuna... Sí. He tenido mucha suerte de nacer donde nací, en la familia que nací, y de tener la crianza que tuve. Hay quien se queja constantemente, y yo agradezco constantemente. Que me he peleado con mi madre, con mi padre, con mi abuela, con mi abuelo, como todos los nenes, claro que sí. Que yo era bien complicado, como lo sigo siendo, por esa celeridad, por esa energía, por esa forma. Sí. Sin embargo, siempre agradezco, y siempre lo he hecho. Desde los 13 años estoy en el campo formativo, en el campo de la educación formal, informal, no formal, todas las formas que haya de ella. He ido participando, he estado trabajando en la cárcel de menores, he estado trabajando en reinserción social, en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en la universidad. He trabajado en educación con adultos, en investigación educativa, porque lo disfruto. Y suena cliché, ¿no? De me pagan por hacer lo que me gusta. Sí. Hay muchas veces que la gente dice, hay que separar lo personal de lo profesional. Claro que sí, hay que saber frenar. Sin embargo, para mí es muy personal la educación. Súper transformar, bien. Entregarse. He tenido muchos profesores que me han inspirado a ello. Tuve la suerte de tener a mi maestra Juanita en primero de primaria. Yo en primero de primaria, pues imagínate, era como una pequeña bomba atómica allí. Sí. Los compañeros estaban aprendiendo a leer, yo ya pues leía, en casa me estimularon. Con 2 años mi madre con cámara de Super 8 me grababa leyendo, ¿no? Silabeando. No era una lectura comprensiva, no leía el Quijote con 2 años. Sin embargo, ya tenía procesos de desarrollo en ese campo, ¿no? Entonces yo llego, y en el salón yo me aburría, y aburrido que estaba, pues ¿qué hacía? Pues platicar igual que ahora. Yo a mí me meto debajo de agua. El otro día estaba en el Picacho sentado en una piedra y le saqué plática, ¿no? Yo hablo todo el tiempo. Entonces mi señor Juanita empezó a escribirme obras de teatro, para que yo, leyéndolas, me las aprendiese y las enseñaba a los compañeros que no sabían leer. Y mi señor Juanita ganó el Premio Nacional de Teatro Infantil. Y yo no tendré con qué pagarle eso. Y ese reconocimiento se le queda corto. Y doña Concha Cabaná, y Ana Narváez, y Paco Olmedo, y grandes maestros y maestras que me salvaron de un sistema que muchas veces te condena. Sí, qué padre. Oye, fíjate nada más, o sea, creo que o más bien, ¿te has dirigido hacia este sector de la educación para apoyar? Sí, también por lo que aprendiste en casa, y ya platicaremos más adelante también de ello. Gracias también a todos estos docentes que has tenido la posibilidad de conocer y de que te ayuden a crecer. Cuando llegas a México y te encuentras con el sistema educativo que tenemos acá, ¿qué pensaste? Pues pienso que es un sistema que necesita cambios, como muchos sistemas educativos. Creo que en un país debe de existir un pacto por la educación, que eso es necesario, no más leyes educativas. Yo creo que cualquier persona del sector educativo está cansada de las continuas reformas legales. La haya hecho quien la haya hecho, no es una cuestión de color, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de preocupación manifiesta por el país. Hace no mucho tiempo, en una entrevista en otro país, decía que es hora de dejar de hacer política con la educación para hacer política educativa. Lo defiendo siempre, y creo que las necesidades del sistema además son muchas. Creo que las escuelas son máquinas para viajar en el tiempo que nos llevan al pasado. Y yo no digo que tengan que llevarnos al futuro, pero al menos no sacarnos del presente es necesario. Claro. Y sin embargo eso no ocurre, y creo que eso es responsabilidad. Hablamos de sistema, pero el éxito de un sistema recae sobre los hombros de sus maestros.
100%. Entonces no es solo papel, lápiz y normativa. Es acción, es obra, es pensamiento, es mentalidad, es crear una idiosincrasia propia del magisterio para que las cosas ocurran. Ya. Problemáticas en cualquier sitio existen, dificultades siempre las hay, gente que se quiere quedar criticando y diciendo lo que no se puede hacer también, y gente que se desvive por hacer también. Creo que el sistema tiene la gran fortuna de encontrarse con grandes maestros y maestras que en cualquier rincón del país se entregan para marcar la diferencia. Ya. Y otros que no. También. También. Como en tu caso, ¿no? O sea, tienes, y ahora sí me gustaría adentrarme a este tema, porque tienes un modelo educativo que de verdad tuve que estar ahí, tuve que vivirlo, tuve que estar por los pasillos, por tus aulas, hablar con incluso algunos de tus niños de 9, 10, 12 años para realmente entender por qué CEIPAC es pues tu vida entera. Entonces, platícanos de qué se trata este proyecto, ¿qué es CEIPAC? CEIPAC es el Centro Educativo Integral para Altas Capacidades, es una escuela pública que yo creo que ya ha dejado de ser un proyecto porque tras 7 años ya es una realidad consolidada. Es un espacio, y es mucho más que un espacio, es un punto de encuentro, es una comunidad. La escuela no es un lugar ubicuo, la escuela no es un lugar, la escuela es un punto de encuentro entre personas que comparten experiencias. Y es un punto en el que gracias a la suerte, al destino, a lo que sea, como quieran llamarlo, gracias desde el agradecimiento comparto haberme encontrado con maestros y maestras, con personal administrativo que quiere hacer las cosas diferentes, que no se quiere quedar en el sentarse, como decía antes, y criticar, sino hacer. Claro. Hacer lo posible con lo que hay, buscar tener más para seguir haciendo, entregarse. Un espacio en el que atendemos a niños y niñas de altas capacidades, son niños conocidos como niños superdotados, como niños genios, como muchos nombres que existen para llamarlo a ellos, que realmente se pierden en los vericuetos de un sistema que no tiene lugar para ellos en muchas ocasiones. El sistema educativo da 2 respuestas: enriquecimiento curricular, promoción anticipada. No existe un modelo de agrupamiento, y el modelo de agrupamiento que pusimos en marcha es para dar solución a problemáticas que no se encuentran habitualmente. No para quitar respuestas que ya existen, no para borrar lo que hay. El sistema educativo es un abanico y tiene que seguir abriéndose, y lo que hemos hecho es abrirlo un poco más, y yo espero que siga así siempre. Y que lleguen nuevas fórmulas y que lleguen nuevas respuestas, porque los niños de altas capacidades, como digo, se han ido perdiendo, han sido una población ciega y una deuda social con ellos, con los niños y con las niñas que pasan a homeschooling, que llegan y preguntan en clase y que responden y que levantan la mano una vez, otra vez. Yo entiendo y creo que es totalmente lógico, y hay que respetar al maestro que tiene un volumen de alumnos a los que tiene que repartirles el turno de palabra y no lo puede absorber uno solo. Su agilidad mental, su capacidad, lo que tienen es una disincronía cognitivo-emocional, aprenden más rápido, pero siguen siendo niños. Emocionalmente son niños, que muchas veces eso se pierde, ¿no? Piensen que son pequeños adultos encerrados en un cuerpo de niños y que ellos ya todos van a tener un comportamiento perfecto, y que no. Son niños que tiran piedras y que se sacan moco y los pegan debajo de las mesas, como niños que son. Y lo que les pasa es que aprenden más rápido. ¿Y qué ocurre? Pues que eso les lleva a tener la necesidad de tener una estimulación diferente, de tener una fórmula de trabajo distinto. Creo firmemente que no son solo niños y niñas de alta capacidad los que necesitan aprender hoy en día ya de una forma diferente. Creo que el sistema no encuentra la respuesta que debe darse. Creo que el enfoque se ha ido y seguimos yéndonos a un enfoque de enseñanza en lugar de irnos a un enfoque centrado en el aprendizaje. Creo que es fundamental cuando le pregunto a un maestro o quieres tener un maestro, preguntarle y que te sepa responder cuando tú le digas: ¿y tú cómo aprendes? ¿Cómo hay gente que se atreve a enseñar si no sabe cómo aprender? Entonces, nosotros que hemos intentado y que intentamos día a día, uno, seguir creando un sistema que está vivo, la educación está viva, no tenemos un modelo que sea eterno. El modelo de CEIPAC este año es diferente al del año pasado, es diferente al anterior, y seguiremos así. La innovación educativa no es decir voy a poner un nuevo color en la barda publicitaria, es qué acciones implemento diferentes, qué acciones no estaban ocurriendo y ahora sí ocurren, que eso va acompañado de mejoras. Eso no quiere decir, ay, pues reformulé esto. No, eso es una mejora. En la escuela, que tenemos 4 elementos para el perfil de egreso de los niños y de las niñas: niños felices, emocionalmente estables, autoexigentes y comprometidos con la sociedad. Desde ahí llegan niños por diagnóstico clínico, llegan de cualquier parte del estado,
Con lo cual, yo puedo tener niños que vienen de Mirador de la Escultura y niños que vienen de Cruz Campestre. Ya. Totalmente diferente su punto de origen. Desde ahí se rompe la segregación. Una consigna que mucha gente puede tener es: si los agrupas, los segmentas, si los segregas. Los niños son, en CEIPAC, es la primera cantera de niños intérpretes de lenguaje de señas de Latinoamérica. Trabajamos con abuelitas del DIF bordando. Sí. Trabajamos con niños y hemos estado con niños y niñas ciegos trabajando matemáticas con el ábaco, rompecabezas, etc. Son guías en el Museo Espacio, son talleristas en el Museo Descubre, dan talleres de temáticas muy diversas para todo tipo de público. La interacción con la sociedad es continua. La idea es, claro, los segregas y piensas que la escuela es una cárcel donde los vas a encerrar y entonces los aíslas. Claro. Sin embargo, cuando la escuela no tiene paredes, nuestras paredes son de vidrio, tú lo pudiste ver. Y al principio los maestros me decían: Pepe, ¿nos van a ver? Y yo, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Claro. Ya me está dando miedo, ¿no? O sea, Sí. ¿qué hay que esconder? Nada. Una escuela sin paredes, que sí hay evidentemente una estructura física para ciertos momentos, pero una escuela diferente. Diferente, totalmente diferente. Le diste a varios puntos súper importantes que seguramente a todos nos ha tocado vivir, y es que, ok, niños con altas capacidades. Tristemente, lo tengo que decir, en mi país, en México, y te ha tocado vivirlo, y en algún momento cuando lo platicábamos de esta escuela en la que tú estás trabajando, estos niños muchas veces son buleados, ¿no? A veces hay que hasta rescatarlos de otras escuelas públicas porque, como tú dices, pues no tienen el apoyo de un docente que esté capacitado para atenderlo a él, no está al mismo nivel que los demás niños, es buleado, ¿no? Es infeliz a veces, y luego a veces, ¿sabes qué? Tristemente también llega a casa y en casa se encuentra lo mismo. A lo mejor la familia tampoco lo entiende, a lo mejor la familia tampoco está preparada para poder recibir a un niño. ¿Cuál es el perfil que debe tener un niño para que pueda llegar a tu institución, a tu escuela? Porque me imagino que tomas en cuenta todo, familia, el niño, todo. Bien, un niño de altas capacidades no está cortado con una tijera y son todos iguales. Cada uno es un universo. Y hay niños que han sido buleados y niños que no. Ya. Hay niños que vienen del fracaso y niños que vienen del éxito. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente. Sí. Hay niños que son muy extrovertidos y hay niños que son muy introvertidos. La alta capacidad, en realidad, a mi óptica y en mi experiencia, y en contra de algunos academicistas que dicen que los niños de altas capacidades tienen problemas en el desarrollo de sus habilidades prosociales, eso no es cierto en mi experiencia. Lo que le ocurre es que viven en contextos hostiles en ocasiones. Tampoco me parece cierto el decir: si el niño es buleado tiene altas capacidades. No. Si el niño es inquieto tiene altas capacidades. No. Si el niño es... No. Altas capacidades es un potencial. Los niños en unos primeros estadios van más rápido, más acelerados. Se percibe de muchas formas, desde la estabilidad físico-corporal, desde el equilibrio, desde el léxico, desde la profundidad de sus preguntas a temprana edad. ¿Qué ocurre? Pues que igual mencionaba a la familia. Hay familias que lo van a comprender y familias que no. Claro. Tampoco la película de Matilda no es el patrón de siempre. No. Hay niños muy considerados, muy queridos. Sí es cierto que hay menos atención a las niñas. Se da cierta discriminación dentro del diagnóstico a niñas de altas capacidades porque los padres creen menos en ellas. Claro. En el sentido, y esto es cuestión de género, de cómo es niña, cumple más, tiene más rendimiento, es normal. Como es niño, entonces va destacando. Yo os invitaría a que se hiciera el diagnóstico y se considerara: oye, si la niña va bien, pues va bien porque hay alguna situación, ¿no? Puede que por dedicación, puede que por estimulación, o puede que porque tenga altas capacidades. ¿Cómo lo pueden detectar? ¿Cómo pueden llegar a la escuela? Pues por comentarios de los maestros. Muchas veces ocurre, hay maestros sensibles con el tema que dicen: oiga, es que su hijo realmente se aburre, no en una situación condenatoria del niño es malo, ¿no? Se percatan de que el niño lo que le pasa es que está aburrido. Hay otras veces que son psicólogos, hay otras veces que los propios papás dicen: oye, pues es que mi hijo es inquieto. ¿Qué pueden ver? Pueden ver muchas cuestiones. Importante no decir: oye, mi niño sabe volar, pero es muy tímido y no lo va a hacer delante tuya, ¿no? O sea, tiene altas capacidades, entonces son cosas que evidentemente tienes que tener alguna manifestación, que es lo que digo. Que suelen ser inquietos, la mayoría son inquietos, sí. Sin embargo, si los expones a un buen ritmo de actividad, esa inquietud está bien canalizada y funciona. La inquietud no es mala, la inquietud es buena, la curiosidad es buena. Sí, claro. Entonces, ¿qué pueden observar los papás? Pues que los niños son preguntones, que los niños
conectan procesos lógicos de una manera más fluida. Hay niños de altas capacidades que en temprana edad están leyendo y nadie les ha enseñado de una manera directa, pero si tienen unos papás que van por la calle y les nombran los nombres de las calles, los nombres de las tiendas, empiezan a generar patrones, ven videos, establecen, como digo, preguntas con una profundidad. Por ejemplo, una mamá me contaba, mi hijo con 3 años, estábamos en casa y pues el papá y yo, nosotros pensábamos que él estaba ahí como a sus cosas, ¿no? Con sus monos. Estábamos viendo un video sobre los agujeros negros y entonces él nos dice, entonces Dios está en un agujero negro. Y los dos nos miramos y dijimos, ¿cómo? Pues si decís que Dios existe pero que no lo podemos ver y lo que está en los agujeros negros no se puede ver, pues entonces Dios estará en un agujero negro. Okay. Suena chiste, es una cuestión simpática, sin embargo, si buscas la profundidad del planteamiento, el niño ha hecho una conexión poco habitual o poco frecuente. Son niños que se plantean temas de la vida y la muerte a muy temprana edad, ¿no? Claro. Te digo, cada niño es un universo. Tener altas capacidades es aprender más rápido, sí, es tener fluidez en los procesos cognitivos, eso no quiere decir que sean mini enciclopedias, les implica esfuerzo y les implica dedicación, un potencial no trabajado no se detona. Si tú no lo estimulas, lo dejas en potencial. Si yo nazco con una buena predisposición física para tener un cuerpazo y ser un olimpista, pero como mal y no hago deporte durante 30 años, pues sí, por la disposición genética estaba ahí. Claro. Y ahí se quedó. Así es. Y yo no la cuidé. Sí. Y entonces con la capacidad intelectual es lo mismo. Si es una familia que no le estimula, ¿qué ocurre? Que hay que cuidar mucho la estimulación, tanto la cognitiva como la emocional. Tuve un alumno que ingresó en 5º grado construyendo armas funcionales y explosivos. Tenía una gran capacidad intelectual, fantástica. Sí. Sin embargo, su historia de vida le llevó a enfocarla en esos desarrollos. Eso es complicado y hay que cuidarlo. Sí, sí, totalmente. Tiene otros niños que su desarrollo lo han llevado por caminos totalmente contrapuestos, de generosidad, de entrega. La familia es fundamental. Sí. Y el contexto principalmente es el punto de mayor desarrollo. La escuela ayuda, la escuela está ahí para impulsar y debe hacerlo de la mano de la familia. Totalmente, totalmente. Me pareció súper interesante que cada semana, y lo digo porque platiqué con tus niños, con unas niñas también ahí que estaban, cada semana trabajas bajo proyectos del ámbito de robótica, programación, electrónica, de electricidad, le sumas por ahí la cultura del maker, del modelaje, 3D. ¿Cómo se les ocurrió esto? O sea, ¿en qué momento dijiste, son niños pequeños? Creo que tienen ahorita no sé, pues la inquietud y traen todas estas dudas y entonces como vienen tan frescos pueden meterse ya a trabajar con ese tipo de programas y llevarlos a cosas impresionantes. Yo creo que lo único que he hecho ha sido, con todo lo que me gusta hablar, generar silencios para darles a ellos voz y escucharlo. ¿Qué queréis? ¿Qué os gusta? Todo parte de ahí. Trabajamos una metodología, no es un método Montessori, no es un método Waldorf, es el método Pepe. Ya. Así. Le he ido dando forma a lo largo de los años y hoy no es solo de Pepe, hoy es de Luis, hoy es de los maestros y las maestras que se han sumado y le hemos ido dando forma a un cambio en el que la voz es de los niños. Ya. Y es un método de los niños y para los niños. Okay. Es un método en el que lo que hemos hecho ha sido escuchar y hemos trabajado la filosofía y trabajamos metodología y hacemos introspección y hacemos meditación y psicocorporalidad, que está al mismo nivel que hacer electricidad electrónica, modelaje 3D, trabajamos pintura, trabajamos escultura, trabajamos escuela para familias, trabajamos un montón de temas con los niños, hay actividades de todo tipo. Sí. ¿Por qué? Pues porque los niños deben de explorar y ser exploradores del conocimiento y constructores del conocimiento. Trabajamos física, trabajamos muchos temas, psicología. Estamos preparando una actividad con una comunidad educativa que nos invitó a hacerlo en alianza y lo hacemos de la mano, sobre el cociente de felicidad en las personas. Y es un tema de psicología. Hemos trabajado temas de neurofisiología con los niños y dimos unos talleres en el Descubre precisamente sobre neurofisiología, procesos psicológicos básicos y enfermedades neurodegenerativas. Y son niños de primaria. Y la gente dice, ¿cómo? Pues porque les gusta. Claro, también se rodean y nos rodeamos, invitamos, y yo agradeceré enormemente siempre que eso ocurre a gente que es apasionada de ello. Ya. Gente que dice, yo me sumo, tengo chicos de la Universidad Politécnica, tengo chicos de la Universidad de las Artes, del ITA, de muchas instituciones públicas y privadas, ¿no? Y llegan a sumar, a estar ahí, a compartir. Y por ejemplo ahora tengo a chicos que son de la UPA, que son de ingeniería, pero ellos están trabajando un taller de dibujo anime. Okay.
Y claro, me decían, es que a mí yo le decía, bueno, ¿cuál es tu pasión? Pues mi pasión es el anime. ¿Y por qué no compartes? Pero no tendría que hacer ingeniería, tendría que, según lo dice, ¿quién? ¿Qué quieres? Ya. Lo que compartimos al final y todos esos campos en los que exploran y hacen cosas increíbles y las puertas de CIPAC siempre están abiertas para cualquiera que quiera conocer, y en la página de Facebook compartimos muchos lives de lo que estamos haciendo, ¿no? Están abiertas para que conozcan, porque lo que ocurre es eso, ¿qué hacemos? Hacemos lo que ellos quieren, con una finalidad, aprender. Lo hacemos jugando, los proyectos, los desarrollos ellos que llevamos. deciden el proyecto, me decían, ¿no? Biomecatrónica, gastronomía, moda, mascotas, Naruto, Stranger Things, lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, así es. Me acuerdo una vez que decían, bueno, entonces se la pasan jugando, ¿no? Y me acuerdo que mi Sebas le contestó, yo no entiendo a los adultos, y menos a los pedagogos, porque era una reunión con pedagogos, ¿no? Y le digo, Sebas, ¿por qué? Pues porque ellos siempre dicen que aprender jugando es la metodología que se debe desarrollar, y cuando jugamos y aprendemos dicen que lo único que hacemos es jugar y que no aprendemos. Claro. Pues sí aprendemos, pregúntenos, vean. Es eso. Sí, que lo vivan. Es llevarlo a un aterrizaje. La teoría es muy bonita, pero está en papel y lápiz. Y eso no es lo importante es cómo trabajo yo con mi Seba un martes a las 10 de la mañana. Ya. Y cómo lo puedo explicar de manera tácita, de manera directa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hago cuando llega un niño triste? ¿Qué hago cuando llega un niño eufórico? ¿Qué hago si quiero abordar, pues yo qué sé, pues el otro día compartíamos, ¿no?, sobre algunos de los proyectos. Ahora tuvimos uno que, bueno, en el ciclo escolar que hemos cerrado, hay muchos proyectos de muchos tipos. Naruto, por ejemplo, sirvió para trabajar primero los valores, ¿no?, a través de la serie de Naruto. ¿Qué ocurre? Pues que el maestro tiene que investigar. Claro. Y no le puedes pedir a los niños que se conviertan en investigadores y pensadores críticos si tú no lo eres. Es que yo no he visto Naruto, pues vela. Es que son 1000 capítulos, pues ponte un montón de palomitas. Claro, y acomódate bien para tumbarte a verlo. Es que me requiere mucho tiempo. Claro, es que la educación requiere tiempo. Lo único que te pide es tiempo y amor. Yo digo que en la escuela tenemos un valor y una emoción, que es valor el respeto y emoción el amor. Sí. Una escuela con mucho corazón, que requiere que el maestro esté entregado. Y Naruto pues nos permitió trabajar la idea, como tienen el lema de si no te esfuerzas para lograr tu meta eres escoria, pero si abandonas a tu equipo eres peor que eso. Y entonces hicimos varias dinámicas que le llevan y lo trabajamos con la Shuriken, pero luego la gente dice, bueno, a ver, ¿y dónde está la planeación tradicional? ¿Y dónde están los contenidos? Pues, por ejemplo, trabajamos todos los remedios naturales a través de los ninjas médicos y trabajamos las propiedades de la materia a través de los poblados de los ninjas, que eran del viento, de la tierra, del agua, y luego trabajamos las aglomeraciones urbanas por las poblaciones que había y cuáles densidades de población se daban dentro de la serie. Entonces todo se trabaja desde ahí, con mini clips, con cosas diversas, que luego además se lleva a un enfoque eficiente, real, y luego crean elementos artísticos, que en este caso pues era sobre Naruto, ¿no? Y entonces tuvieron que explorar las técnicas que los creadores de Naruto hacían para darle forma, y como en un principio fue en un tipo de dibujo y como luego fue en otro tipo, y como luego la animación, y entonces abordan una cantidad de contenido. ¿Qué ocurre? Que los contenidos no se los damos, los contenidos los construimos junto a ellos. Ellos investigan, toman ángulos diversos, cada niño pues tiene su idea, sus preferencias. A mí me gusta más enfocarlo desde este lado y a mí me gusta enfocarlo desde aquel. Y por ejemplo digo, si yo pinto aquí un 6 en medio de nosotros, ¿tú qué ves? Un 6 o un 9. Tú ves un 9, claro. Yo veo un 6. Sin embargo, si no decimos, yo me puedo poner terco, pues no, pues un 6, tú te puedes. Pero si los dos empezamos a intercambiar perspectivas, podemos construir, bueno, que es un símbolo. Claro. Y que ese símbolo se puede ver de muchas maneras y de muchos ángulos. Y entonces empezamos a construir. Y el conocimiento se construye entre todos. Eso es un poco de esa fórmula, ¿no? Mira, yo Centro Educativo Integral para Altas Capacidades. La verdad es que me di la oportunidad de ir. Cuando yo te invité a este podcast, me decías, tienes que venir para conocerlo y entonces poder hablar de él. Porque pues tú podrás venir acá y platicarnos 1000 cosas, pero de verdad sí es totalmente diferente cuando llegas ahí. Yo desde que entré a los pasillos, te puedes dar cuenta que por todas partes hay arte, cultura, creatividad.
les quiero platicar un poquito de lo que yo viví. Tuve la oportunidad de ver varios de los trabajos de niños y niñas que entraron, ¿no?, a primero de escuela, perdón, y luego un trabajo cuando ya terminaron, cuando pasaron a quinto o sexto, ¿no? Tuve la oportunidad de ver las aulas, cómo es que llevan sus clases. Me encantó que está, no sé, me acuerdo mucho del salón de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es el aula de Alicia en el País de las Maravillas. Está padrísimo, ¿no? Vas por los pasillos y te encuentras con la selva, y luego de repente te encuentras con un área de maquetas impresionante, en donde se fueron construidas no nada más por los niños, sino por la familia, por cada una de sus familias. Entonces, la verdad es que sí quiero mencionar, ahorita que platicabas que luego tienes el apoyo de varios chicos de instituciones públicas y privadas. Tenemos un convenio aquí con Tecnológico Universitario Aguascalientes, y sí me gustaría, y sí voy a encargarme ahí de más información a todos nuestros alumnos de pedagogía, porque luego siento que se enteran de que hay convenios con algunas instituciones y que pueden ir a dar sus prácticas, servicio social, y para ellas es como, pues otra escuela más. No, o sea, date la oportunidad de ir, de vivir, de estar ahí en las instalaciones, para que de verdad te des cuenta que trabajar en un proyecto como híjole, te va a dejar muchísimo. De entrada, pues obviamente vas a lograr lo que necesitas en el momento, que es liberar práctica de servicio, pero lo que te vas a llevar, lo que vas a conocer, el convivir con niños de altas capacidades, la verdad es que va a ser impresionante. ¿Y sabes qué me llamaba mucho la atención, Pepe? Ahora que me dabas todo este recorrido y me platicabas, me llamaba mucho la atención que mientras me mostrabas las aulas, trabajos, diseños, pinturas en el techo, o sea, ni te puedes creer que vas caminando y de repente en el techo ya hay pinturas. ¿Te sabes el nombre de casi todos los niños que hicieron esa pintura? O sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Porque ya tienes generaciones de egresados seguramente, pero convives tanto con ellos, formas parte también de sus proyectos, que te sabes el nombre de ellos, ¿no? Para mí no son estudiantes, son personas. Ok. Y de ahí parte todo. No se suma solo un niño, se suma una familia. Ya, también eso. Y desde ahí se da el trabajo. Para mí son historias de vida. Sí. Entonces, pues como no me voy a saber sí. lo que hace. Casi que sé cómo le huelen los pies a cada uno de ellos. Sí. Casi. Oye, me decías, y fíjate, era algo bien interesante. Me mostrabas, por ejemplo, una maqueta impresionante y una maqueta pequeñita, sin pintura, rota. Y me decías, ¿qué tanto nos dice esta maqueta del ambiente en el que está un niño? ¿Qué tanta información te puede dar para tú trabajarlo con el alumno y con la familia, ¿no? Qué importante todo esto. Tenemos tareas familiares. Las tareas familiares persiguen un objetivo y es la familia se queja por decreto. A todo el mundo le gusta quejarse. A mí también. De vez en cuando me venía nada más que para quejarme en un programa entero. Sí. Y bueno, pues le encanta quejarse, y es que el niño estudia el día antes del examen, y es que deja todo para última hora, y es que se le acumulan las cosas, cuando nos ponemos a enseñarles cómo organizarnos y planificarnos. Creo que es fundamental. La organización y la planificación es la base de todo. Y si no sabes organizarte y planificarte, pues estás perdido. Claro. Ir a tientas por la vida no te lleva a un buen destino. Sí. Entonces yo les mando, bueno, yo no, el equipo completo les mandamos. Yo pues, digo, ahora vamos a hacer esto. Pues yo siempre estoy inventando y me gusta tanto el arte. Pues ahora, por ejemplo, están haciendo unos muñecos de fieltro en base a las temáticas, etc. Entonces se manda a cada salón, a cada grupo, se le manda a cada familia la foto del objetivo, con medidas, con características técnicas. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho corazones de barro, hemos hecho grandes obras de la historia en la pintura, hemos hecho bordado, hemos hecho maquetas de casas, maquetas de lugares del mundo, hemos hecho platos pintados, hemos hecho artesanía mexicana, hemos hecho arte prehispánico, hemos hecho cantidad de cosas. Que también hay tareas emocionales. En Navidad, por ejemplo, este año 2021 en diciembre, no, ya estamos en 2022, el año pasado en diciembre, se escribieron cartas. Cada uno de los integrantes de la familia al resto, con aquello que no se decían en lo cotidiano. Ah, qué padre. Y se grabaron y se compartieron. Papá a mamá, papá al niño, o si no está papá, pues mamá, porque las estructuras familiares son muy diversas. Entonces, según la estructura, si los abuelos vivían en casa, el abuelo al niño, el niño al abuelo, el niño a la mamá, y si estaba también el tío vivía allí en la casa, o yo qué sé, quien estuviera. Y todo aquello, porque agradecer es fundamental, ¿no? Y hay tareas otras tareas han sido convivir durante un mes, una vez a la semana, una familia de sexto grado con una de tercer grado. Y entonces se tenían que ir a hacer convivencia, de lo que quisieran. Sí. Hay quien se iba al cine, hay quien se iba al parque, hay quien se iba a subir al Picacho, como a cosas muy diferentes, ¿no?
hay quien se fue un fin de semana y se organizaron las dos familias, se fueron un fin de semana, una cabaña, como podían y como querían, ¿no? Sí. Las tareas familiares, pues ¿qué implica? Cada semana mandan evidencia fotográfica al grupo de los avances que van teniendo, se les orienta y las tareas familiares, pues lo que persiguen es que se dé esa transferencia, sí, que se organicen, que haya compromiso, que haya un entendimiento y una comprensión de que la familia puede hacer equipo, sí, y que todos podemos sumar. Claro, luego está el niño de, pues mi mamá se la pasó gritando, pues mi papá al final lo hizo él solo, pues... Sí, también. O quien abandona. Sí. Y los que abandonaron, la reflexión está ahí, ¿no? El día que tu hijo abandone un proyecto, porque es difícil, porque es complicado, porque se frustra... Pues de quién lo aprendió, pues imagínate. Hay siempre una retroalimentación, Ajá, que es lo más importante. sí. Sí, fíjate que ya al final, antes de salir yo, tuve la oportunidad de sentarme por ahí con te digo, varios de tus alumnos y, híjole, por ahí me encantó, no me acuerdo si se llamaba Valeria, una niña. Pues hay una que se llama Valeria o Vanessa, no sé. Vanessa, se llamaba Vanessa. Me acuerdo que Vanessa me decía, le digo, oye, ¿por qué te gusta? ¿Qué ves diferente en esta escuela, no? ¿Por qué te gusta? Pues porque mis papás no ven a mi escuela como una guardería, ¿no? Me decía ella, mis papás no ven la escuela como si fuera una guardería, es una escuela. Y entonces le decía yo, ¿y qué opina tu familia de que se tenga que involucrar con tu escuela? Pues nada, o sea, me apoyan, he notado diferencias, he notado cambios, ¿no? Y me gusta. Entonces les preguntaba también al final, ¿cuántas horas pasan aquí, no? Y todos así como... Pues un montón. Pues si se puede hasta la noche, ¿no? Y ahí en la broma de, pues de aquí a veces nos vamos a cenar a las hamburguesas o a ver a dónde, pero... Es verdad. Les gusta tanto de verdad su escuela, los proyectos que más de 12 ahí. horas. Imagínate. Hicimos este año, en abril, el primer congreso estatal sobre altas capacidades. Yo tenía una expectativa de 40 o 50 personas que se convirtieron en 400 y sin presupuesto. Entonces yo estaba, no voy a decir cómo estaba porque pues al aire no lo podemos decir, no, pero no hace falta, ¿me entendéis? Sí. ¿Y con quién lo organizamos y lo montamos? Con los niños, con la familia. Y los nenes, un día llegamos 7:30 de la mañana y eran las 10 de la noche y pues dijimos, pues nos vamos a comer al Burger King, que está aquí al lado, no es un promocional. Y nos comimos una hamburguesa y si nos quedamos más rato, nos quedamos. Sí. Porque es una escuela con mucho corazón. Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo les decía ya al final, pues les agradecía porque si hubieran dado el tiempo ya era de su salida, pero también los felicitaba, les decía que lo disfrutaran al máximo, que lo aprovecharan, porque pocos tienen la posibilidad de tener una escuela como esta y de aprender de esta manera. O sea, son unos afortunados de estar ahí, no todos pueden estar, son grupos reducidos, tú que más quisieras tener un espacio al doble, el triple, sí, para poder recibir más gente, pero bueno, pues ahorita en este momento es lo que hay. Entonces yo les decía, de verdad, son unos afortunados, disfrútenlo. Sé que los que están en sexto no se quieren ir, quieren que ya abra secundaria, está padrísimo. La verdad es que sí me encantó este proyecto y sí quiero invitar a gran parte de esta comunidad estudiantil de Tecnológico Universitario de Aguascalientes a que se dé la oportunidad de conocer, de ir, de liberar ahí prácticas, servicio. Les juro, se van a enamorar de este proyecto. O voluntariado que tengo también. Chicos y chicas, tengo chicos ahora mismo de la UPA, por ejemplo, de EREC, que ellos ya han terminado. Sí. Pero están ahí de voluntarios porque quieren. Porque les gusta. Porque llegaron, conocieron y dijo, yo me quedo. Yo sí. sumo, me platicabas de unos alumnos de nosotros que te estaban ahí sí, armando un recorrido virtual. Un recorrido virtual. Son alumnos de arquitectura también. Sí. Pero te digo, sí me gustaría que también nuestros chicos de pedagogía se den la oportunidad, porque siento que va a ser algo ahí muy, muy padre para ellos, para su currículum, como aprendizaje, porque también ahí se van a enfrentar a la realidad, es la realidad. Y van a tener que aguantarme a mí, que no poco, hombre. También, exactamente. Oye, pues qué padre tenerte aquí, Pepe, y ya casi para cerrar. Sí. De verdad, te lo he dicho las veces que hemos tenido oportunidad de platicar, sé que, o sea, si eres un loco por este tema de la educación y te la pasas corriendo y buscando, y me platicabas que un maestro te decía, es que, ¿cómo le voy a hacer yo un día si no estás, para que se me ocurran ese tipo de locuras y cosas padrísimas? La Catrina de 3 metros que tienes allá dentro del campus, o las pinturas en el techo, las maquetas, todo esto. Sé que hay una persona muy especial para ti, que seguramente tiene mucho que ver el que tú, pues hoy en día des tanto por la educación y por los niños, ¿no? Entonces, me gustaría que me platiques quién es Isabel Cañero Viñeras. Villegas. Isabel Cañero Villegas es alguien que le ha cambiado la vida a muchas personas. Es una mamá gallina. Sí. Y a mi mamá. Yo he tenido la suerte de que
Pues es una mamá compartida y soy hijo único. Eso es peculiar, ¿eh? Sí. Porque ha sido la mamá de muchos que la necesitaron. Sí. Ella es una mujer imponente, potente. Es una mujer que tiene una impronta. Una vez le decían, Isabel era una de esas personas que cuando se cruza en el camino de la vida de alguien, le cambia el paso. Te cambia, sí. Y es así. Es una mujer transformadora. Es una mujer diferente. Sí. Y ella es una activista de la educación. No digo apasionada. Ella no es tanto de libros ni de artículos. Ella es de estas mujeres que huelen a aula. En su generación y en su tiempo es diferente. Yo digo que no hay que hacer tanto el tema del aula y que hay que romper paredes. Ella llevaba al aula el aire del campo, el aire de la ciudad y cualquier aire para sus nenes. Sí. Ella se entregaba en cuerpo y alma, y eso todo el que estábamos en contacto. Una vez Mercedes, que en una entrevista de gente de su entorno, por uno de los homenajes que le hicieron, Sí. decían... Fue en televisión, ¿no? Algo así. Sí, hay varios, han sido en televisión, han sido en varios espacios, de varias formas. Ok. Le han agradecido. Sí. Yo no digo reconocido, sino agradecido mucho. Sí. Y decía Mercedes que el éxito de Isabel es ella misma. Hoy estaba escuchando a unos compañeros de la UNESCO y mencionaban precisamente eso. Hay programas que no tienen papel y lápiz que los describan. Claro. Son personas. Y ella es así, ella es educación en ella misma. Entonces, ella desarrolló un proyecto social de transformación de chicos que estaban fuera del sistema, los volví a insertar en el sistema, dándoles una esperanza, una meta, les ayudaba a que ellos encontraran un sentido de vida. Ya. Siempre defendió que ella no les daba el sentido. Ellos decidían hacer el cambio, porque es muy complicado. Sí. El campo con el que ella trabajaba. Eso le llevó a tener la medalla de oro al mérito en la educación, a ser 2 veces cordobesa del año y sobre todo a tener una cama de amor infinita en la que muchos de sus alumnos le pusieron su nombre a su hija, en la que una vez contaba ella, dice, un día más usted, porque yo estaba en la puerta de mi casa y pasa una camioneta y se para y se baja un tío muy grande y se viene corriendo para mí y yo me acojoné, decía mi madre, ¿no? Y me abraza y claro, era uno de mis nenes De los que fue sus alumnos. y le dice, Maribel, ¿no me conoces? Sí. Uno de sus alumnos, lo cuento porque ya es una cuestión que él en un agradecimiento lo hizo público en televisión. Llegó un día pidiendo a la casa. Llamaron a la puerta y era un niño que iba pidiendo. Y ella no le dio nada y le dijo, yo no te voy a dar dinero, tú te vas a venir conmigo. Y se lo llevó. Ese niño acabó convirtiéndose en su compañero de trabajo. ¡Wow! Le transformó la vida. Eso es cambiarle el paso en la vida a alguien. Así es. Y eso, yo he tenido la suerte de que a mí me ha cambiado la vida, las noches, las mañanas, las tardes, Todo, las pues madrugadas. imagínate, la tienes de y mamá. me la sigue cambiando. Sí. Y me hace muy feliz. Y la adoro. Mi papá también ha trabajado en el sector social, ha trabajado en el sector educativo, en pisos de reinserción social, en temas también complicados, en formación profesional. Y compartimos los tres esas pasiones. Y yo agradezco que además ellos no me marcaron el camino de una manera directa. Ellos me iluminaron los caminos y yo elegí, y lo siguen haciendo y respetan mis locuras, y ellos no quieren que yo esté aquí en México. Si ella pudiera, metía la mano aquí por la alta, por la bocina, me agarraba y me sacaba en España. Ya sé. Si me escucha luego allí, porque no quieren que siga aquí, no quieren que esté lejos. Sin embargo, me respetan y respetan mis sueños. Ya. Y me apoyan para construirlo. Súper bien. Híjole, sí, la verdad es que pues de ahí viene todo. Y qué tan importante es justo este proyecto, bueno, que ya no es un proyecto porque ya es una realidad, tu escuela. Qué tan importante es que los papás se involucren en esto, porque si el papá cree en el niño, si el papá le demuestra que está con él, lo apoya en sus locuras, Si seguramente, creen los niños. seguramente van a pasar cosas bien importantes, bien interesantes con él. Oye, pues un gusto haberte tenido en este podcast, por venir a platicarnos de tu escuela, de estos niños de altas capacidades y la importancia. Me gustó mucho también que decías, pues no nada más los niños de altas capacidades se merecen este tipo de educación. Todo mundo debería tener este tipo de educación. Y yo creo que sería totalmente diferente, porque entonces ellos podrían decidir de qué manera aprender, ¿no? Hacerlos partícipes y no
quererlos forzar a que vayan a hacer algo que tal vez no les gusta, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por haber estado el día de hoy. Ojalá y podamos ahí pues hacer conciencia en bastante de las personas que nos puedan estar escuchando por acá. No sé si quieras despedirte bueno, más bien, fíjate, me gustaría que te despidieras Adelante. con ¿qué consejo le darías a... Híjole, es que yo conozco a muchos docentes, a muchos maestros de instituciones públicas que luego a veces es como, tal vez no dan un poquito más porque no sienten que hay este apoyo. Y tú decías un punto bien importante, depende de los maestros, sí depende mucho de ellos. ¿Qué consejo le darías a ellos que luego de repente pues no se sienten respaldados por su escuela, su dirección, y entonces pues ellos siguen en la misma línea y no ayudan, no aportan tanto como podrían hacerlo con estos niños? Yo no creo que haya nadie para dar consejo. Yo lo que puedo compartir es que yo vivo la experiencia desde la motivación intrínseca, propia. Yo no lo hago por una mejora salarial, a mí no me pagan más por objetivos. Y yo no lo hago con un presupuesto. CEIPAC es una escuela pública que no tiene un presupuesto de operación, o sea, pagan salarios, luz y agua. Mucha gente piensa que nosotros tenemos un presupuesto y no tenemos presupuesto. Contrariedades, pues imagínate, podemos ponernos a buscar, quejarnos, podemos quejarnos. Yo no es que no me permita quejarme, claro que sí, yo en muchos momentos también me pongo y me quejo, porque para desahogarme. Sin embargo, no me quedo en la postura de la queja, no me quedo en lo que no puedo hacer. Hay veces que digo, bueno, esto lo tendré que segmentar y podría hacerlo a largo plazo. Mira qué sí puedes hacer. Busca gente que te diga, sí, yo me sumo contigo a hacer la locura que quieres hacer. Con sentido, lógicamente, no es llegar allí a tener a los niños como si fueran, yo qué sé, conejos de experimentos, ¿no? No, cosas con sentido. Sin embargo, yo me acuerdo una vez que uno de los nenes dijo algo que a mí me encantó. Estábamos con los chicos del CRENA y le preguntaron qué es lo más importante que había aprendido en CEIPAC. Y dijo, mi Seba también, digo, yo lo más importante que he aprendido en CEIPAC es que los sueños se hacen realidad, pero con un chingo de esfuerzo. Claro. Entonces yo pues compartiría eso. Sí. Que sepan, que sigan soñando. Que yo lo que hago es soñar y ver cómo lo hago. Empezar a buscar la manera de que se construya. Y que eso no implica que en la primera puerta que llames te vayan a abrir y te vayan a decir, y toma, no. Y nadie va a llegar a construirte tu sueño. Claro. A mí nadie llega y me lo construye. Yo lo que hago es decir, hoy no, hoy hasta aquí, mañana hasta allí, hoy lo he frenado y luego tiene un giro, y luego tiene 26 giros, y a veces acabo mareado, y después de eso pues me paro, respiro y sigue otro paso. Y otra vez. Así es. Perfectísimo. Pepe, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido aquí en este cuarto podcast donde hablamos de la importancia de la educación en nuestras niñas y niños. Y bueno, pues ya saben que cada semana tenemos estos podcasts aquí en Grupo Tecnológico Universitario. Así es que para que estén atentos a la próxima semana, para que nos escuchen en este podcast bien interesante, y pues que estén atentos a todos los demás. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. De verdad, muchas gracias. Un placer haberte tenido. Ya saben que Grupo Tecnológico Universitario somos la mejor universidad a tu alcance y tu futuro está aquí. De todo un poco, con Manuel de Santos.